Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, antes que se conecte más gente, Sí, quería saber, yo ayer ya pregunté acerca de el tema del cuadro resumen, pero todavía me cuesta demasiado entender y ver cómo armarlo. Si podría repetirlo otra vez, te voy a agradecer mucho. perfecto. Bueno, vamos. Mira, a ver dónde está. Acá está. Bueno, viste que tenés la subida 1, es la subida que va desde el caño de conexión, la cañería de conexión, hasta la conexión al tanque bombeo. Sí. ¿Te ubicás en el gráfico o no? Sí, me ubico, lo vi bastantes veces. Entonces, como eso lo tenemos solo en planta baja colocamos el tipo de caño que es de polipropileno de un diámetro de 0,013. Sí. Después viene la subida que va desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Esa cañería pasa por todos los pisos. O sea, está en planta baja, porque es donde están las bombas, pasa por la planta alta y llega hasta el tanque de reserva. Entonces, vos acá, en el cuadro resumen a la izquierda, tenés que ir colocando la planta baja, si hubiera subsuelo, que si es un edificio tiene subsuelo, también tendrías que colocarlo. Planta alta, o si no, piso 1, piso 2, piso 3, hasta que llegas a la azotea, y ahí tenés el tanque de reserva. Sí. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bueno, entonces después, subida 1 es al tanque de bombeo. Si estuviera en subsuelo y vos tuvieras acá subsuelo y planta baja no iría, iría solo subsuelo, porque ese caño de conexión estaría solamente en subsuelo, porque en subsuelo está el tanque de bombeo. Sí. Eso en el caso de un edificio. Capaz que te complico si te hago un ejemplo de edificio. Vamos a seguir con la casa. Bueno, entonces siempre pones a la izquierda todos los niveles que tenés. Sí. Subida 1 es al tanque de bombeo solo en planta baja. Subida 2 es la subida hasta el tanque de reserva, entonces va planta baja, planta alta, porque pasa por planta alta. O sea, no es que se conecta con nadie en planta alta, pero sí pasa por ahí. Ajá. ¿Sí? Hasta que llega al tanque de reserva. Y ahí termina. Eso te indica esta columna. Sí. Después vienen las bajadas. Cada una de las bajadas tiene un número para poder identificarla en los distintos planos. Viste que tenés la planta baja, la planta alta, la planta de techos, y con esta simbología, que es la de reglamento, del doble círculo, vos podés identificar perfectamente en los planos dónde está ubicada cada una de esas bajadas. Entonces, la bajada 1, yo no sé si vos te acordás, a ver acá, si puedo ir hasta la planta de techos, ¿estaba antes o después? No. Creo que está bien abajo, último. Está abajo. Planta de techos, está abajo, acá está. Viste que la bajada 1, si aumentamos, no tengo acá el simbolito, tenía un zoom por acá para agrandar. Bueno, acá vos tenés... Profe, es en la esquina inferior derecha, está el zoom. Sí, pero vos sabés que no... Ah, con este, vos sabés que... Sí. No, el zoom tenía... está. Tenía otro a la izquierda, que son herramientas propias del zoom. Bueno, lo hago con este. Porque este me obliga a ir con las flechitas, el otro directamente ya me da la mano para correrlo, ¿viste? Bueno, fíjate que ahí tenés la bajada 1 y la 2 que van por esa pared,
vamos al corte, la bajada 1 y la 2 que van por esta pared, y la bajada 1 va solo hasta planta alta. ¿Por qué? Porque sale del tanque de reserva y alimenta todos estos artefactos de la planta alta. Alicia ya está en la red, boludo. Así que... Espera porque yo estoy explicándole a Daniela. El coso y me entra directo, pero espera que busco, a ver. Espera, esa voz que hay ahí. Yo toco el link ese que te envían ellos. ¿Qué voz es esa? Cristian. Espera que me achico acá, ven de puta, pues no me deja achicarme. Bueno, fíjate que la 2, la 1, solamente, la 1 y la 2 figuran acá en planta alta. Y la 2 solo figura en planta baja. ¿Por qué? Porque la 2 es la que se prolonga hasta planta baja. Entonces, cuando vas al cuadro resumen, vamos de nuevo al cuadro resumen. Sí, al toque le cortó. Dice, ID de reunión, 255. No, está. 163, 563. Apaga tu teléfono, tu micrófono. Profe, ¿puedes silenciarlo? Si no. Vos sabés que no encontré dónde. Para esperar a que te estás llamando. No debe estar escuchando con los auriculares y el micrófono debe estar activado, por eso se le escucha. Sí, no importa. Sí, es que no encontré dónde silenciarlo. Y le llaman al fijo y al celular, boludo. Sí. Pruebe si cuando va sobre su cuadrito no le aparecen 3 puntos y dice silenciar. 160. No, ahí en los 3 puntos tengo chat, invita, pausa de grabación. Pero sobre los 3 puntos, sobre la imagen de él, no en los generales, digamos. En la galería donde le aparecen cada una de las cámaras. Es que no sé dónde ahí está. Cristian, a ver. Mute. Ahí está. Ahí lo silencié. Bueno, perfecto. Bueno, entonces sigo con Daniela. Bueno, Daniela, entonces te decía, viste que cuando salimos del tanque de reserva, se hace una bajada, tenés Sí. Bueno. Ahí abajo hay está tachado. Cuando yo quiero hablar le saco. Ahí está, ahí lo silencié a Alfredo también. Espera, Alfredo, que termino de explicar esto. Bueno, entonces, la bajada 1 y la 2 que iban juntas por la misma pared, la 1 termina en la planta alta nada más. Entonces, vos colocás acá, tanque de reserva, tenías esa cañería, la bajada 1. En la planta alta tenías la bajada 1. Sí. Hasta ahí. A planta baja no llega la 1. Ajá. Por eso se pone la raya. Ahora, la bajada 2, recordalo el plano de corte. Sale el tanque de reserva, sale el tanque de reserva, pasa por la planta alta, ahí no alimenta nada, pero tenés que colocar igual porque pasa por ahí, y termina en planta baja. O sea, en los 3 niveles vos vas a ver la bajada número 2. Sí. ¿Viste? Si vamos de nuevo a los planos, fíjate, el plano de planta baja tiene la bajada 2. Ajá. Seguimos, en planta alta está la bajada 2. Y en la planta de techos está la bajada 2. Bien, de una. ¿Entendés? O sea, hace todo el recorrido de la bajada. Y si vamos al corte, vos vas a verlo. A ver, acá vamos a tratar de agrandar y de bajar un poco. Acá. ¿Ves? Que viene desde el tanque de reserva, vienen 2 líneas de puntos que son las de distribución, de la cañería 1 y de la cañería 2. La 1 quedó acá para distribución y la 2
es la única que sigue. Acá vos veías 2 líneas de punto y acá estás viendo solamente una. Bien. Entonces, en el cuadro resumen va en el tanque de reserva, en la planta alta y en la planta baja. No sé si eso te clarifica o no. Ahora sí ya entendí perfecto. ¿Sí? Una última pregunta con respecto a eso nomás. En la bajada 3 y 4 ponen diámetro de 19. Sí. ¿Eso es porque son las bajadas del termotanque? El 19 es porque el artefacto que estás conectando te está condicionando el diámetro de bajada. Ajá. Los termotanques habitualmente traen un diámetro de conexión de agua fría de 0,019. Por eso es que le ponemos 19, porque si nos atenemos solo a las secciones con su correspondiente diámetro, tendría que ser 0,013. Ahora, tenemos que poner 19 porque el termotanque, el artefacto, nos está condicionando. ¿Se entiende? Y una última pregunta. En agua caliente había una bajada 1 y tiene diámetro 13. ¿Por qué es así? A ver, en agua... Ahí en agua caliente, viene ese cuadro. ¿Acá? En el mismo cuadro de resumen. Ah, en el cuadro resumen, sí. Sí, no está nomás el numerito de bajada, pero... Acá esto porque es para distribución. Ah, ya. Acá ya no son las bajadas, ves que ya no tiene más los números de bajada, sino que esto es distribución. Bien. Profe. ¿Sí? Pero en el termotanque eso no, en la salida, en el catálogo, ¿no te dice que es 0,019 también? En la salida de agua caliente. Espera que no te entendí. En la salida, en el catálogo... Y, claro, porque 0,013 sería la distribución de agua caliente, Sí. que sale del caño del termotanque. En el catálogo no te dice, ya te viene con el diámetro en que sale. Claro, el diámetro de salida del termotanque puede ser de 0,019, pero toda la distribución ya la podés hacer con 0,013, porque vos podés salir y después le colocás una reducción para ir haciendo las conexiones a los distintos grupos de artefactos. Y trabajás todo con 0,013. Ah. En cambio, bajar con 0,13 desde el tanque de reserva para tener que entrar con 0,19 no tiene sentido porque estoy achicando la sección de entrada de agua. Es distinto cuando hago la distribución, porque para la distribución yo sé, por cálculo, que no necesito 0,019. Por cálculo yo necesito 0,013. Entonces puedo colocar la reducción a la salida del termotanque y hacer toda la distribución con 13. ¿Se entiende? Bien. Ahora, sí. No le puedo reducir a la entrada de agua fría al termotanque, no puedo hacer la reducción. Ah, ya. Ah. ¿Entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Alfredo, te dejé hablar Profe. ahora, ¿eh? Era porque Sí, te no. estabas conectando nomás, así que cuando quieras intervenir nomás. Profe. Sí. Pero ahí, por ejemplo, dice una de agua caliente para planta baja y planta... En la casa hay 2 termotanques, uno para la planta alta y otro para la planta baja. Sí. No sé, 2 bajadas, en el cuadro de resumen, ¿no tendríamos que 2 bajadas de agua caliente? Una como figura ahí. Hay 2 bajadas tenés la bajada 3, alimenta el termotanque de, creo que de planta alta. La bajada 4 Sí. alimenta el termotanque de planta baja. Son 2 bajadas. Claro, pero cuando pone la bajada de agua caliente, no se debería poner una bajada para planta baja, una bajada para planta alta, o se ponen las 2 juntas. Es que están las 2. Espera que a lo mejor no entiendo la pregunta que vos me estás haciendo. Si nos fijamos,
Espérame que voy a los planos. Vamos a los planos, que ahí se entiende mejor. Bueno. Acá agrando. Fíjate, el termotanque de planta baja tiene la bajada número 3. Sí. ¿Sí? Y si vamos al otro plano, el de planta alta, fíjate que tiene la bajada número 4. En realidad vos en el plano ves los dos porque el 3 está pasando, no tiene derivaciones. El 3 pasa nomás, que sería el redondito este azul que estoy viendo acá. Ahora, la bajada 4 es el redondo que tiene la conexión de línea de puntos, que es la entrada al termotanque. ¿Sí? Entonces, es una bajada para el termotanque de planta alta, que es la número 4, y una bajada para el termotanque 3, para el termotanque de planta baja, que es la bajada número 3. ¿Sí? Pero cuando sale del termotanque, se convierte en agua caliente, bajada de agua caliente. Ah, claro, porque hasta ahí vos venís con bajada de agua fría, por eso es que no tenés simbolitos rojos. Sí. Tenés solo símbolos azules. Reglamentariamente, la bajada es una bajada de agua fría que va al termotanque y después se convierte en caliente. Le hago una pregunta, ingeniera, le corto un ratito. ¿Todo el diámetro es de 19 ahí? ¿Desde el tanque hasta los artefactos, ya pasando por el termotanque? No, acá tenemos la bajada de 0019. Ya toda esta distribución hacia los artefactos es con 0013. Sí. Ah, está. O sea, volvemos al cuadro resumen. Al cuadro resumen, sí, eso. Ahí está. Volvemos al resumen y tenemos la bajada 3, que es una bajada del tanque de reserva, hasta el termotanque, es una bajada de agua fría. Por eso tiene esta simbología en azul. Pasa por los 3 pisos, porque la 3 es la que va hasta planta baja, y la 4 es la que viene desde el tanque de reserva hasta el primer piso, con 0019. Sigue siendo una bajada de agua fría. Después del termotanque se convierte en agua caliente y por lo tanto puedo hacer la distribución de agua caliente en planta baja con 0013 y en planta alta con 0013, que es lo que estoy indicando acá. Mi pregunta es, si en agua caliente habría que poner otra columna, agregar otra columna de bajada de agua caliente, que esa es la que una va a corresponder a baja, al termotanque de planta baja, y otra a termotanque de planta alta, que significaría de los termotanques. Claro, mira, en este caso no te hace falta, a ver que se me hizo muy grande otra vez, en este caso no te hace falta, ¿por qué? Se me perdió el cuadro resumen, ahí está. ¿Por qué no te hace falta? Porque dice, planta baja, el agua caliente es todo con 0013. En planta alta, la distribución horizontal es todo con 0013. ¿Se entiende? Ahora... Le hago una pregunta. Sí. Ahí tenemos 2 termotanques. Sí. ¿No habría que poner una bajada de agua caliente para el termotanque arriba y una para la de abajo? O sea, en el cuadro de resumen. Y claro, la 3 es para el de planta baja, para un termotanque de planta baja. Ah, está. La 4 es una bajada para el termotanque de planta alta. Está. Y la distribución de planta baja se hace de agua caliente, ya de agua caliente, se hace con 0013, y de planta alta también se hace con 0013. Está. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, hubieran tenido un solo termotanque, no este de planta alta, no. Tenían solo el de planta baja y que ese los abastecía toda la casa.
y desde planta baja tenían que ir hasta planta alta para hacer la distribución, ¿ustedes me siguen? O sea, es un supuesto de tener un solo termotanque que va a alimentar planta baja y planta alta. En ese caso, yo iba a tener que tener un montante de agua caliente que iba desde planta baja hasta planta alta. ¿Me siguen? ¿Sí? En ese caso, ese montante aparecía acá tendría que aparecer en el cuadro resumen con un círculo rojo que significa que es una subida de agua caliente. ¿Se entiende? Claro, a partir de un termotanque se distribuye en toda la casa. Exacto. Y como tenés una planta alta, tenés que hacer una subida a la planta alta y ahí sí ese caño vertical es el que aparece acá. O sea, acá ustedes están teniendo con simbología los caños verticales, marcando subidas con un círculo, ya sea azul o rojo, y bajadas, o sea, el sentido de circulación del agua de bajadas, con doble círculo azul o rojo. ¿Sí? Sí. La distribución se hace acá, fíjense que hay uno que dice derivaciones, y esto tendría que ir solamente, tendría que estar separado acá el cuadro, el caño de polipropileno, el 0013, tendría que ir solamente hasta la columna 2, porque las derivaciones son las de agua fría, y acá tenemos lo de agua caliente. Está. ¿Sí? ¿Se ocupa el diámetro de 0,019 porque es comercial lo que más se utiliza o por qué era? El 0019 se utiliza, se está ocupando porque el termotanque está condicionando ese diámetro. Cuando ustedes vean el folleto de termotanque y vean las características, van a tener que mirar el diámetro de entrada de agua fría para saber cuál es el diámetro que tienen que poner, porque en caso contrario, ustedes tendrían que poner 13 acá, en la columna de alimentación al termotanque. Lo que pasa es que en el folleto que nosotros elegimos, del termotanque que nosotros elegimos, tenía el diámetro de entrada de agua fría de 0,019. Por eso tuvimos que poner 19. Casi todos los termotanques vienen con 0,019. Ya les aviso. Profe, le quiero hacer una consulta acerca ya del trabajo práctico. Sí. Con nuestro grupo estamos por colocar 2 termotanques, uno en planta baja y otro en planta alta. Sí. En planta baja lo queremos poner en la cocina, pero en planta alta estamos pensando, queremos saber qué nos aconseja, porque si colocamos en el baño queda muy incómodo. Entonces pensamos en colocar sobre el cielo raso con una puerta para el tema del mantenimiento. Pero no sabemos qué nos aconseja usted. Y ese es más difícil. El problema con el termotanque es que después lo van a tener que alimentar con gas. Y si es un termotanque a gas, o sea, en el baño no se puede colocar ningún artefacto a gas. O sea, eso... ¿Y si es eléctrico? Bueno, si fuera eléctrico, sí, no habría inconveniente en colocarlo en el baño. Pero tendrían que aclarar de que es un termotanque eléctrico, entonces después cuando hacen el trabajo de gas lo trasladan, lo van a tener que trasladar al termotanque a otro lado. Ah, ya. Bien. Porque en este momento no tienen obligación de saberlo. Entonces coloquen que es un termotanque eléctrico, así no hay inconvenientes en que se coloque en cualquier lugar. La opción de colocar el termotanque en el cielo raso es válida por el tema de espacio. Para el mantenimiento no lo es tanto, porque si tenés que hacer cualquier tipo de reparación, generalmente los termotanques se pinchan al cabo de 4 o 5 años, generalmente empiezan a tener pérdidas, hay que cambiarlos, y tenerlos en el cielo raso va a ser un verdadero engorro, va a ser un problema para cambiarlo. Entonces hay que pensar muy bien si realmente vale la pena hacer ese esfuerzo o si
podés llegar a encontrarle otro lugarcito que no sea tan incómodo como el cielo raso. ¿Se entiende? Ajá, sí. Bien. Muchas Profe, gracias. una pregunta. Vio que en el trabajo hay 5 baños y en todos los baños hay bidet. Y dice que, en la norma creo que dice que si hay bidet tiene que ser baño principal. Es decir, en los 5 baños tendríamos que poner ducha. Sí, sí, todos tienen, bueno, depende, yo no me estoy acordando el plano en este momento, no lo tengo presente al plano del trabajo práctico de este año. Hay algunos baños que no necesitan, por ejemplo, los de áreas sociales, el que está en el estar o previo al comedor, que es para la gente, para las visitas, generalmente en ese no se coloca ducha. Ahí está. Se puede colocar bidet, pero sin la ducha. Ahí está. En ese caso, al no tener ducha, se convierte en un baño de servicio. Hacemos más aclaración que por el lugar donde estás tiene bidet pero no ducha, sería solamente baño de servicio. Exactamente, sí, podés hacer esa aclaración. Ahí está. Y una pregunta más, los baños, en este caso por ser instalación domiciliaria, ¿son sin válvulas, son baños normales? O sea, Generalmente en viviendas familiares se utilizan, no se utilizan válvulas. O sea, se utiliza la mochila común o el depósito embutido, pero no se utilizan las válvulas. Profe, la capacidad del... Sí. Te escucho. La capacidad del tanque, ¿se calcula 25 litros por persona? ¿La capacidad de qué? Que no te entendí ahí. Termotanque. Ah, del termotanque. Mira, vos sabés que el reglamento no te especifica exactamente qué es lo que... qué medidas tenés que tener por persona. Te dice que para un departamento el termotanque debería tener 80 litros y para una casa 100 litros. O sea que están estimando entre 20 y 25 litros por persona, suponiendo que siempre es una casa o un departamento para 4 personas, que es lo básico. Y después te da 20 litros por artefacto. Entonces, no te especifica bien, pero más o menos ese sería el entorno. Entre 20 y 25 litros por persona está bien calculado. ahí está. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Profe, yo le hago una consulta. ¿Cómo? Le pregunto, en el ejercicio que hicieron, que tenemos de modelo, eligieron una bomba, pero nosotros si tuviéramos que adoptar una bomba, no estoy segura cómo sería el cálculo, o en qué nos basamos. ¿En qué se basan para el cálculo? Bueno, observen que para el cálculo, ustedes necesitan, para seleccionar la bomba, ¿qué necesitas? Necesitas el caudal necesario para elevar todo ese caudal hasta el tanque de reserva, que sería el caudal del tanque de bombeo, y la altura que tenés que salvar. Creo, ustedes están viendo la misma pantalla que yo, ¿cierto? ¿Les estoy compartiendo? ¿Ven bien? Sí. Bueno, acá estoy. La altura que hay que salvar es la altura que tengo desde la conexión de bombas hasta la conexión al tanque de reserva. Esa es la altura que yo tengo que salvar, que tengo que elevar el agua. Y el caudal es el volumen del tanque de bombeo que tengo que levantar hasta el tanque de reserva, y para que sea un caudal necesito el tiempo. El reglamento establece entre 1 y 4 horas el tiempo de llenado en realidad del tanque de reserva, pero no tiene sentido trabajar con el volumen del tanque de reserva porque
el bombeo es el que manda. O sea, si no tengo agua en el de bombeo, no puedo levantar el agua, ¿cierto? Entonces, es el volumen del tanque de bombeo hasta... ¿se está por terminar ya? No. 4 minutos faltan. Tiempo, limita. Bueno, no sé qué me quiso decir ahí, hubo un llamado de Zoom, un aviso de Zoom. Entonces, tengo que levantar este volumen de agua del tanque de bombeo en 1 hora. Elijo 1 hora, puedo elegir un poco más, un poco menos, lo que necesite, lo que me parezca. Entonces, calculo el caudal con el volumen de tanque de bombeo, que es 750 litros, dividido 60 minutos, que es 1 hora. Y ahí tengo los litros por minuto. Habitualmente los catálogos de bomba te piden el caudal en litros por minuto. Hay otros que son litros por segundo. Y la altura que voy a tener que salvar es desde las bombas hasta el tanque de reserva. Esta es una altura geométrica. A esta altura geométrica se le pueden sumar las pérdidas de carga por rozamiento, porque tengo muchas curvas, porque hay distintos, tengo muchas longitudes horizontales, etc. Pero para los efectos del cálculo, y teniendo en cuenta que las bombas siempre tienen una capacidad de importante impulsión, considero solamente la altura geométrica, que es la diferencia desde el tanque de reserva hasta la bomba. Con estos dos datos, voy a la tabla de bombas, que ustedes elijan. Todas las bombas tienen siempre un catálogo donde les dice, donde establece para las distintas bombas cuál es el caudal y cuál es la altura. Entonces, una vez que están ahí, tienen el caudal en litros por minuto, que están abscisas, y en ordenadas tienen la altura que ustedes tienen que elevar. Nosotros teníamos una altura de 9 metros y pico, redondeamos a 10, quedándonos del lado de la seguridad siempre redondean en más, y un caudal de 12 litros y medio por minuto, 12,5 litros por minuto. Acá tenemos el caudal, teníamos 10 litros en esta zona, o sea que 12 litros es un poquito más acá. Levantamos hasta encontrar los 10 metros de altura, y estamos por debajo de esta bomba, que es la tipo 1. Si hubiéramos superado esta bomba con altura, hubiéramos necesitado 15 metros, estábamos acá, en ese caso ya estábamos necesitando una bomba de tipo 2. Y la de tipo 2 tiene otras características, bueno, que no están descritas acá en el práctico, porque era de un folleto, ¿viste? No pusimos el folleto. ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. Profe, en el práctico que ustedes subieron resueltos, la reserva total diaria que tenían calculada era de 2.400, y pusieron dos tanques de reserva de 750 y un tanque de bombeo de 750. Eso le daba un caudal de agua de 2.250, o sea, era menor que el RTD. Claro, bueno. ¿Eso era para que se renueve el agua en el ciclo de 24 horas? Claro, en realidad les comento, ahí viene el tema del cálculo de reserva total diaria. Hay dos formas de calcular. Uno es por la cantidad de habitantes, que generalmente por cantidad de habitantes es lo que se utiliza para viviendas unifamiliares. Ya cuando son, o para departamentos, cuando son edificios públicos, tipo escuelas, hospitales, organismos públicos, etc., no sabemos qué cantidad de gente va a circular por día por esos ámbitos.
Entonces lo que se hace es calcular por artefactos. Cada artefacto, ya hay una tabla que tiene estimado un promedio de gasto por artefactos. Entonces nos fijamos cuántos artefactos hay en ese edificio y bueno, podemos calcular, podemos hacer el cálculo. En este caso, como queríamos mostrarle las dos formas de calcular, lo que hicimos fue mostrarles las dos formas de cálculo. Siempre la de artefactos es un poco mayor que la de personas, o casi siempre. Y en definitiva, terminamos adoptando el de 2.000 litros por día. Después, o sea, acá les pusimos 2.400, pero en realidad correspondería 2.000 litros por día, porque esa es la cantidad de agua que se almacena en ambos tanques, tanto en el de bombeo como en el de reserva, para que sea ocupada en un día. Si es mucha cantidad, si excede mucho la cantidad, esa agua no se ocupa en un día y se puede echar a perder. Entonces, cuando están en viviendas unifamiliares, es preferible que en el cálculo pongan un poquito menos. Pero bueno, es a criterio, ¿eh? Ustedes pueden aumentar un poco más de 2.000 o un poco más de 2.400 o ponerle un poquito menos. Todo depende del proyecto. En el momento en que están haciendo el proyecto lo pueden ver. Analizar si aumentan o sea, si ven que es una casa que tiene mucho movimiento, que tiene demasiada gente, que va a tener mucha visita, porque todas esas cosas se van viendo cuando uno tiene un proyecto familiar. Entonces, bueno, podrían decir, bueno, voy a aumentar. Ahora, si es una casa que tiene muy poca gente, tiene muchos dormitorios, pero a lo mejor hicieron muchos dormitorios para visitas o no sé para qué, pero tiene pocos habitantes, bueno, entonces vayan a menos. Van a tener que analizar eso en el momento. Esto es una aproximación que da el reglamento. Ahí está, muchas gracias. Respecto a los volúmenes del tanque de reserva y de bombeo, ¿no tuvieron inconvenientes? No, porque no, con eso no. Porque eso tienen que verificar, o sea, la reserva total diaria se divide entre lo que es tanque de reserva y el tanque de bombeo. Pero a su vez, tiene que verificar estos dos valores de volúmenes mínimos que casi siempre se verifican, pero bueno, por las dudas, como siempre se pregunta esto, cuáles son los mínimos, por reglamento, tienen que verificarlos. Esto es reglamentario, que el tanque de reserva sea como mínimo 1/3 de la reserva total diaria y el tanque de bombeo un mínimo del 1/5 de la reserva total diaria. Y que además se cumpla con que el tanque de reserva, cuando no hay bombeo, tenga 850 litros como mínimo, y si hubiera tanque de bombeo, el tanque de reserva tiene que tener como mínimo 600 litros. Son dos condiciones que tienen que cumplir. En esa parte que habla del volumen que se aumenta en un 50%, en el caso que no cumpla con los artefactos que dice ahí, sería para, por ejemplo, oficinas o consultorios. Sería el caso nuestro, ¿no? Claro, en realidad dice que si para una casa, porque es una unidad habitacional, es una vivienda, excede, como en el caso del ejemplo, en el ejemplo del práctico, excede. Tenemos más de un baño principal, más de un baño de servicio,
Si excede a esto, podemos llegar a aumentar el volumen de agua en un 50% de los valores consignados para casas de escritorios, que son estos calculados para artefactos. Es el cálculo para artefactos. Entonces, por un inodoro más, tenemos que colocar 70 litros, podemos aumentar 70 litros por día, por una pileta de cocina más, 150 por día, por una ducha más, 60 litros por día. ¿Se entienden? O sea, excediendo de lo básico, se puede aumentar el volumen en un 50% de esos valores que son para edificios de oficina, que son los por artefacto, son los cálculos por artefacto. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende. Profe, una pregunta con respecto a la posición del tanque de bombeo. En el ejercicio que ustedes mandaron, el tanque de bombeo estaba en el patio, si no recuerdo mal. ¿Y se puede poner, por ejemplo, en un lavadero, así en un lugar que no sea tan público? Sí, se puede colocar. Espera, vamos a mirar acá. Acá lo agrando. No lo puedo agrandar con la otra herramienta. Bueno, ingeniera, en este caso lo pusimos acá en el patio. Tengan en cuenta que el tanque de bombeo tiene un cierto volumen. Ustedes, si estuvieron viendo los folletos, habrán visto que tiene 1 metro, 1,20 m, 1,40 m de altura, y tiene un diámetro de 80 centímetros aproximadamente, o un poco más, dependiendo del volumen del tanque de bombeo. Y que además tienen las conexiones de las cañerías más las bombas. Entonces, si ustedes lo colocan adentro, en un lavadero, o debajo de escalera, o que es factible, o en un garage, tienen que tener en cuenta que ese es un espacio que desperdician, un espacio de uso destinado a lavadero o a garage, que están desperdiciando, ¿cierto? Y que eso tiene un volumen considerable, no es algo que lo podés esconder así en un rinconcito y pasa. ¿Se entiende? Entonces, se puede colocar dentro de habitación de algún lavadero o algún garage, pero tiene esas limitaciones, digamos, que ocupan un buen volumen. Muchas gracias. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, está. ¿Sí? Muchas gracias. ingeniera. Alicia. Ingeniera, Sí, escucho. ¿Quién habla? ¿Juan? acá José. José, sí. Me gustaría hacerle una aclaración, nada más que por ahí no está muy claro en el Dale. plano, Ajá. en los planos tanto de planta alta como planta baja, que es conveniente colocar una llave de paso en cada local que vayamos a servir, digamos, sea baño, lavadero, cocina, tanto de agua fría como de agua caliente. Por ahí eso no está muy claro que tenga una llave de paso al ingresar, digamos, la cañería. Está bien, perfecta la observación. No Y sé otra si... cosa también a tener en cuenta lo que dijeron recién, el tema del tanque de bombeo, o sea, algo básico y totalmente reglamentario, que también está en el Reglamento General de Construcciones, es alejado sí o sí de la medianera 60 centímetros creo que son, ya sea el de reserva como el de bombeo, digamos. O sea, es algo que siempre hay que mirar, digamos. Claro, tienen que leer en la parte de bombas del reglamento, de tanques del reglamento, están especificadas las condiciones constructivas de las
características constructivas que tiene que tener el tanque de reserva de bombeo, y también la reglamentación respecto a las medidas, como decía José, que respecto a las medianeras. Por ejemplo, las bombas tienen que estar alejadas de medianeras, los tanques también, no pueden ir apoyadas sobre terraplenes. Todo eso ustedes lo pueden leer en la parte reglamentaria, en las normas escritas del reglamento. Y además, Alicia, las normas escritas se apoyan en la parte gráfica, ¿sí? Cristian, hay que hacerle la aclaración, porque siempre hay error, de que el tanque de bombeo lleva flotante, y el tanque de reserva, al tener flotante eléctrico, no hay que dibujar el flotante mecánico, porque es un error que todos cometen cuando hacen el examen. ¿Puede repetir, por favor? El tanque de bombeo, el ingreso de agua, va a ser cortado por un flotante mecánico, que es el que dibujamos, que es la boya de Trevopol, ¿sí? En cambio, el tanque de reserva, el que está arriba, no lleva este implemento. ¿Por qué? Porque se utiliza un sistema de flotantes mecánico que un sistema de flotantes eléctrico que hace las llamadas de agua cada vez que va necesitando. Entonces no hay que dibujar el flotante mecánico, que es la boya Trevopol. Gracias. Eso que dice Cristian es esto. Si ustedes observan, este es el esquema del tanque de bombeo. Tenemos un flotante mecánico, que es una válvula, que cuando el agua está por debajo del nivel deseado, esa válvula está abierta, pero a medida que va ingresando el agua y se va llenando y llega hasta el nivel establecido, esa válvula flotante cierra la entrada del agua que viene de la calle. Entonces, este es el flotante mecánico que va solamente en el tanque de bombeo. En el de reserva y también en el de bombeo va este otro que es el flotante eléctrico, que es el que les dice el ingeniero. Este flotante eléctrico trabaja en combinación con el de reserva, con el flotante eléctrico de reserva, abriendo y cerrando el circuito eléctrico a medida que se necesita el agua o se llena el tanque. Entonces, en el de reserva es un error, lo que él les decía que es un error común. En el de reserva solo se esquematiza, porque solamente ese va, el interruptor eléctrico o flotante eléctrico. Y en el de reserva tampoco, ambos. En el de reserva tampoco lleva la llave de paso, y sí en el de bombeo. Exacto. Acá falta, en este esquema falta, en el tanque de bombeo, falta una llave de paso para hacer el corte, porque si hay que hacer algún tipo de reparación o algo, necesitamos una válvula, una llave de paso cerca del tanque y no tener que ir hasta la entrada a hacer el corte con la llave de paso general. Hay que cortarlo, necesita acá una válvula exclusa. Y en el tanque de reserva, esta llave exclusa, la llave de paso, no va, porque cortamos directamente desde el tanque, desde la que están en la bomba. Esta no va acá, así que pueden tacharla en el apunte. Acá en el tanque de bombeo, la distancia que tiene que haber desde la válvula de limpieza hasta el piso es de 50 centímetros, para evitar que las salpicaduras
que puedan ocasionarse al vaciar el tanque de bombeo, que lo que salpica no contamine a la cañería. Entonces se dejan establecidos 50 centímetros de caída libre para esa válvula de limpieza. No, ya escucha y puede hablar. Si me llamó por teléfono y le di todas las instrucciones, boludo. Alfred, ¿tenés volumen? Sí, se me... Hola. Hola, sí. ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Alicia, sobre la consulta que hicieron hace un rato sobre el tema de las bajadas, no sé si quedó bien claro, si yo interpreté de otra manera la pregunta, pero no me acuerdo quién había consultado, no debería haber dos bajadas para agua caliente, para los dos termotanques. Y en realidad por ahí confunde, o si uno no lo mira bien, por el tema de que aparecen con azul. Pero bueno, básicamente la aclaración es que hasta el termotanque, la bajada, por más que el destino sea llevar agua caliente, desde el tanque de reserva hasta el termotanque es agua fría, digamos. Se convierte en agua caliente una vez que sale del termotanque. Por eso las bajadas que son para agua caliente van con color azul, digamos, porque estamos hablando de la bajada del tanque de reserva. Profe, Sí. en cuanto al trabajo que nos mandaron, las instalaciones se tienen que mostrar en un solo corte, porque hay bastantes baños y creo que es medio que se encimaría mucho si están en un solo corte. Bueno, tendrían que estar en un solo corte, pero la verdad es que es difícil, al hacer por primera vez un plano de instalación es muy difícil, así que grafiquen las instalaciones que no están encimadas. O sea, si hay baños o artefactos que están encimados, grafiquen solamente uno. En realidad tienen que ir todos. En un plano a presentarse deberían ir todos. Todos los artefactos. Se van haciendo como copias, o sea, si hay dos inodoros superpuestos, se hacen como, a ver, acá no tenemos ninguno. ¿No tenés el trabajo, profe? No lo tengo acá. A ver. No, pero bueno, tendrías... son dos líneas de punto, o sea, gráfica, esquematizás el inodoro y al costado, al lado, haces otro inodoro más y otro lavatorio más que estaría especificando que hay dos superpuestos. Tengan en cuenta que el plano de instalaciones es una transparencia. Eso es algo que todavía no dijimos. En el corte de arquitectura, al hacer el corte ustedes siempre ven hasta donde hay una pared. Lo que hay por detrás de la pared no lo ven. En cambio, en un corte de instalaciones se ve todo. Es como que la casa es de vidrio y ustedes ven todas las instalaciones. Entonces, si hay dos inodoros que están superpuestos en la misma posición, tienen que hacer una doble línea especificando de esa manera que hay dos inodoros superpuestos. Claro. Y si hay un inodoro, un lavamanos y un bidet, en el caso como está en el trabajo, y encima se superponen dos baños.
Claro, bueno, tendrían que irlos colocando como de esa manera que te digo, o sea, una línea al lado de la otra, y bueno, pero para el caso, para esta presentación del práctico, esquematicen uno solo de los baños, no hagan artefactos superpuestos porque es muy difícil. Bueno, o sea, solo los que no se sobreponen y los que están detrás de la vista del corte los ponemos al frente, digamos. También. Sí, tienen que ver todo, toda la instalación se ve. Bueno, y hay un baño que en el corte, o sea, hay una habitación que sobresale en el patio, y eso no se ve en el corte. Igual va a quedar en el aire el baño ese, pero Sí, se tiene que... se tiene que poner, se tiene que poner. Dale, dale, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. El tema de las cañerías, si se nos superpone, ¿hay algún problema con eso? Y también deberían ir, así como está en el plano, que se vea todo, digamos. Que se dibujan dobles. Ajá. A ver, espera ahí. ¿Ves? Que van las dos cañerías juntas. Estas dos van en el mismo nicho, pero se grafican las dos, se especifican las dos. Listo. ¿Se entiende? Muchas gracias. Ingeniera, una aclaración con el tema de las llaves de paso que había dicho el ingeniero Pupo. Generalmente recomendamos una llave de paso para agua fría y agua caliente en cada local para poder cortar el suministro. Lo que sí tienen que tener en cuenta que si pasan por una cocina y van hacia un lavadero y ustedes ponen una llave de paso en la cocina y después ponen en el lavadero, las cañerías tienen que ser independientes. No puede ser que le corte de la cocina lo demás, o lo mismo, peor, si llegan a poner entre un baño y una cocina. ¿Sí? Y lo otro es, en los termotanques, solamente se pone llave de paso en la cañería de agua fría. Es decir, a la entrada, antes de la entrada del termotanque. Después de la salida no tiene ningún sentido. Perfecta la aclaración. ¿Se entendió? Sí. Sí. Una pregunta, ingeniera. En el plano del ejemplo que nos dieron, con respecto a lo que dijo el profesor recién, indica una llave de paso en agua caliente. ¿Cómo es eso? O sea, en la planta. A ver, en planta, sí, a ver. Acá estoy, sí. Ah, está. No, esta llave de paso no iría ahí. La de agua caliente, no. La de agua fría está perfecta y la de agua caliente no iría. Gracias. Sí, hay algunos errorcitos que por ahí no nos damos cuenta y recién cuando ustedes nos muestran o nos preguntan nos damos cuenta que están.
Con respecto a las secciones de bajadas, ¿no tuvieron inconvenientes? ¿Lo entendieron bien? Sí. Creo que podría, eso lo de dimensionamiento de secciones, ¿podría explicarlo de vuelta? No te escuché bien. Eso lo de dimensionamiento de secciones, hay cosas que no logré entender bien la tabla más que nada. Perfecto, bien. En las secciones, en el cálculo de secciones, no está acá el cuadro. Espérame que abro el PowerPoint. Dale. Parto el PowerPoint. Profe, en lo que abre el PowerPoint, ¿puede explicarse a qué se refería con cañerías independientes? Ah, está. Bueno. Acá vamos. Profe, lo que está haciendo esta consulta, ¿la vuelven a subir? ¿Cómo? ¿Esta consulta la están grabando y después la suben? Sí, se está grabando. Después la subimos. Dale, gracias. Respecto al PowerPoint, perdón, a la cañería independiente que dijo el ingeniero Goy, se refiere a lo siguiente, que hay que colocar llaves de paso que independicen a cada uno de los núcleos sanitarios a efectos de que si tienen algún desperfecto, por ejemplo, este baño tiene algún desperfecto, llamo a un sanitarista que venga y tendría que cortar el agua para poder hacer los arreglos. Pero al cortar el agua de este baño, no quiero cortar el de esta zona, ni quiero cortar el del baño de servicio. O sea, independizo las cañerías de manera tal de que pueda cortar el suministro de agua fría y o caliente en cada uno de los núcleos húmedos sin afectar a los otros. A eso se refiere con cañerías independientes. Y eso lo logramos con las llaves de paso. Por ejemplo, si vamos a colocar una llave de paso acá en este baño, tenemos que hacerlo sobre esta cañería, que es la que alimenta a este baño y al de servicio. Pero antes de colocar la llave de paso tenemos que hacer una derivación de manera tal que de la derivación alimento a estos artefactos y ahí en esa derivación coloco la llave de paso para poder lograr de que por la cañería siga corriendo el agua hasta el baño de servicio. Y solamente de la derivación Profe, está posterior a la llave de paso es donde alimento a estos. ¿Se entiende? En la pantalla no se estaba viendo lo que usted estaba marcando de los baños. ¿No se ve la pantalla del PowerPoint? No. Quedó en la planta de techo. Espera, porque está compartiéndose. No, tiene que cambiar, ahora tiene que cliquear sobre el botón verde y seleccionar la ventana del PowerPoint en lugar de la ventana del Word. Seguía viéndose el Word porque había elegido el PowerPoint. ¿Se seguía viendo el Word? Se sigue viendo. Sigue viendo todavía. Ahora se ve el PowerPoint. Ahí está el Power. ¿Ahí está el Power? Sí. Ahí estoy corriendo la presentación del Power. ¿Se ve eso? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ingeniera, ahora sí. Por ejemplo, les decía, la bajada 1, que era la que alimentaba la planta alta, desde ahí se derivan las cañerías para alimentar a cada uno de los núcleos sanitarios. A este y al de baño de servicio. Entonces, cuando coloco la llave de paso, previamente hago una derivación y en esa derivación coloco la llave de paso. Y desde la derivación alimento los artefactos de agua fría y lo mismo hago con el agua caliente.
de tal manera que si yo en este baño, que está intermedio, coloqué la llave de paso en la derivación, no voy a cortar al agua que va hasta el baño de servicio. Entonces independizo con la llave de paso y con esa derivación y la llave de paso, independizo este baño del resto. Entonces, acá puedo cortar y sigo teniendo agua en los otros dos núcleos sanitarios. Ese detalle gráfico tiene que quedar representado en el corte, que es donde mejor se ve. Porque si lo hacemos en la planta, por ejemplo, entre el baño y el vestidor, nosotros ya tendríamos que tener la derivación que va al baño de atrás. Y tendríamos muchas cañerías, muchos trazos de cañerías que van a estar superpuestas. Entonces, en planta sí dibujamos el agua fría y agua caliente como que va recorriendo. Pero en el corte tenemos que ver dónde salen esas derivaciones que son independientes para cada sector. Claro, en ese caso tendríamos que hacer la llave de corte, la llave de paso. Por ejemplo, para este baño que es el intermedio, nosotros tendríamos que hacer una derivación de esta cañería de agua fría, ahí colocar la llave de paso y desde ahí distribuir a estos artefactos. Si nosotros colocamos la llave de paso exactamente sobre esta cañería, estaríamos impidiendo, cuando cerramos esa llave de paso, estaríamos impidiendo la circulación del agua hasta el baño de servicio. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá en el corte, como dice el ingeniero Goy, en el corte es donde tenemos que reflejar esa llave de paso y la derivación. ¿Se entendió? O más o menos. Sí, se entendió, profe. Le hago una consulta. Está. Con respecto a la colocación del tanque de reserva, ¿se pone en el techo nomás o tiene que haber alguna plataforma o algo que soporte ese tanque? No, no, generalmente hay una plataforma y generalmente tiene que ir separado del techo por la altura a la cual tenemos que elevarlo. Siempre sobre cada artefacto, para que pueda salir el agua de cada artefacto, tiene que haber una determinada carga hidráulica que está reglamentada y que como mínimo es de 2 metros. O sea, nosotros como mínimo tenemos que elevar 2 metros por encima del artefacto más elevado, que es la ducha. Tenemos que levantar este tanque mínimamente 2 metros. Eso ya está reglamentado y lo veríamos más adelante en la teoría, porque si es una bajada compartida son 2 metros, y si fuera si fuera una bajada exclusiva son 2 metros, pero si esa bajada que alimenta al calefón está compartida, ya la altura entre la ducha y la base del tanque de reserva debería ser de 4 metros. Profe, respecto a esto, no hace falta que especifiquemos nada de la estructura sobre la cual van montados los tanques, nada más dibujamos una plataforma y ya está. Exactamente, sí. No hace falta que especifiquen sobre qué va montado el tanque. Perfecto, gracias. Solamente la altura, la estructura y nada más. Exactamente. Y la altura que tienen respecto al artefacto más elevado. Alicia, una cosita con respecto a eso, lo que comúnmente se hace en una vivienda donde no tenemos gran peso, gran cantidad de tanques, se elevan, generalmente se busca un encuentro de paredes a 90 o 2 paredes próximas entre sí, se eleva ese muro de carga y sobre eso se hace la plataforma, digamos, que sostiene el tanque. En general se elevan paredes ya existentes que vienen de abajo, digamos, para lo que es una vivienda. Exacto.
Sí, eso lo ven mejor en la parte en construcciones, en la materia de construcciones, que ahí sí trabajan un poco más sobre eso. Acá, como estamos viendo solamente las instalaciones, no hacemos hincapié en lo que es el sostén del tanque. Pero sí, como les dijo el ingeniero Pupo, tenemos que ir, pueden verificar eso que él les dijo. Otra cosa es que generalmente se trata, aunque no siempre se consigue, de que los tanques estén encolumnados. O sea, que el tanque de bombeo esté encolumnado con el tanque de reserva. Para que haya poca pérdida de carga en el bombeo. Ahora, eso no siempre es factible de conseguir. Entonces, pero bueno, si lo pueden hacer, es bueno que estén encolumnados. Si no lo pueden hacer, no es obligatorio. O sea, pueden elegir otras opciones. Profe, era una pregunta de algo que usted dijo y no me quedó muy claro. Cuando la bajada es compartida, usted dijo que desde la ducha hasta el tanque tiene que haber 4 metros. Sí. En este caso, el trabajo, ¿se tiene que respetar eso? Claro, en realidad ustedes no tienen bajada compartida, estas son bajadas individuales, porque ustedes tienen una bajada para cada termotanque. Es una bajada 3 para el termotanque de planta alta y una bajada 4 para el termotanque de planta baja. Por lo cual, la bajada que está alimentando al termotanque, a cada uno de los termotanques, no está compartida. Por lo tanto, ustedes podrían tener 2 metros de separación de altura entre la ducha y la base del tanque de reserva. Eso es lo mínimo que ustedes deberían dejar. Ahora, si desde esa bajada 3 además se alimentara el baño de servicio con agua fría, ahí sí vamos a tener que colocar 4 metros por encima de la ducha al tanque de reserva. ¿Se entiende lo que es una bajada individual y otra compartida? O sea, para el ejemplo, sí se entendió. Son individuales, pero si además alimentáramos el baño de servicio con esa bajada 3, ahí estaría compartiéndose, por lo cual entonces se necesitarían los 4 metros de altura de diferencia entre base de tanque y artefacto más alto. Lo que habían preguntado hoy respecto a las secciones quedó, no sé quién había preguntado. No, profe. ¿Sí? ¿Cuál era la duda respecto a las secciones? Estoy buscando La tabla, profe. No, mío que me cuesta entender qué es lo que... Acá está. Bien. Ahí está. En la tabla, esta tabla. Sí, esa. Y después seguía otra, tampoco lo haría entender. De acuerdo. Esta tabla nos da, especifica grupos de artefactos y las secciones necesarias para alimentar a esos artefactos. Por ejemplo, un baño principal que estaría compuesto por el inodoro, bidet, lavatorio y ducha, necesita para ser alimentado una sección de 0,53 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y así, mediante métodos empíricos, evidentemente, deben ser, Obras Sanitarias reglamentó unas secciones necesarias para cada grupo de artefactos. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro proyecto, analizamos cuáles son los grupos de artefactos que más se asemejan
a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y por ejemplo, tenemos en la bajada 1, tengo 2 baños principales más un baño de servicio, por ejemplo. Entonces busco, acá tengo un baño principal y un baño de servicio que me da una sección necesaria de 0,62 centímetros cuadrados. A esto le tengo que sumar otro baño principal, porque eran 2 baños principales, ¿cierto? Entonces busco en esta tabla cuál es lo que más se aproxima y sería este. Un baño principal necesita 0,53 centímetros cuadrados. También la misma sección necesita un baño de servicio o el grupo de pileta de cocina, pileta de lavar y pileta lavacopas. Estos 3 grupos de artefactos necesitan 0,53. Entonces, nosotros acá sumamos, no sé cómo se hace para que... ustedes están viendo las imágenes acá, ahí está. Entonces, para la bajada 1, yo dije que necesitaba 0,62, que era el baño principal y de servicio, más un baño principal que era 0,53. Sumo las 2 secciones, y para esa bajada 1, la sección necesaria es de 1,15 centímetros cuadrados. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, sí, profe. Bueno, con esa bajada, con esa sección necesaria de 1,15 centímetros cuadrados, tengo que ir a esta tabla. Esta tabla me dice, para cada diámetro, me establece cuáles son las secciones límites, tanto para bajada como para colectores. Para la bajada, que tiene un diámetro, para un caño de diámetro 0,013, puede alimentar una sección de hasta 1,80 centímetros cuadrados, si es una bajada. Entonces, como yo necesitaba 1,15 y 1,80 es superior, puedo adoptar entonces un diámetro de 0,013. La sección real, que en realidad no es tan real, sino que es una sección aproximada, es de 1,27 centímetros cuadrados. Pero, por condiciones de simultaneidad, porque todos los baños no se van a estar usando al mismo tiempo, porque además hay una condición hidráulica que favorece, porque es una cañería vertical en bajada, esta tabla admite una sección mayor de hasta 1,80 centímetros cuadrados. La real es hasta 1,27, pero si nosotros necesitáramos 1,50 para una bajada, también podemos adoptar el diámetro de 0,013 porque hasta 1,80 centímetros cuadrados me permite como sección límite esta tabla. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Para colectores un poco menos, observen que para colectores 1,66 el límite. ¿Por qué? Porque está siendo compartida, el colector está compartiendo bajadas, y además tiene una sección horizontal que no se ve favorecida en la parte hidráulica, digamos. ¿Sí? O sea, hay estos... sospecho y supongo, porque no sabemos, que fueron todas mediciones empíricas donde habrán ido midiendo cada una de estas secciones y diámetros. No sé si queda explicada la pregunta. Bueno, espera, hasta ahí vamos con agua fría. Vamos ahora con agua caliente. La bajada 3, que tenía que alimentar a un termotanque de planta alta, que tenía que servir a 2 baños principales y un baño de servicio, tenemos que buscar los grupos de artefactos que compensen a esta bajada, que más se acerquen,
pero se hace desde la parte derecha, desde la columna derecha de la tabla. Porque al margen de que la bajada es de agua fría, el consumo es de agua caliente. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esta columna de cañerías de distribución de agua caliente, lo que está remarcado en rojo. Entonces, buscamos 2 baños principales, son 2 baños principales y uno de servicio. Acá tengo un baño principal más un baño de servicio, sería 0,53 más un 0,44. Ahí aparece al revés. Exacto, yo creo que está al revés, creo que este cálculo nos equivocamos acá. Claro, eso es lo que me confundía también. Claro. En cambio, fíjate, la bajada 4, que sería esta sección, es un baño principal más un baño de servicio más todo el grupo de pileta de cocina y lavar, que es un departamento completo. Baño principal más el de servicio más pileta de cocina, pileta lavar y pileta lavacopas. Necesita una sección de 0,62 centímetros cuadrados, o sea, está acá al revés. Claro. Están invertidos. Disculpas, No hay problema. Y después, si estos son secciones menores, ¿por qué terminamos eligiendo uno más grande al final, en la bajada 3 y la bajada 4? Porque lo que les dije hoy al principio, el termotanque, el artefacto en el que está entrando esta bajada 3, se está conectando a un artefacto que es el termotanque. Y ese termotanque tiene una entrada, al menos el que elegimos para este práctico, y la mayoría de los termotanques en el mercado, en el comercio, tienen un diámetro de entrada de agua fría de 0,019 metros. Claro. Ese es el problema. Por eso es que tenemos que, a pesar de necesitar menos, tenemos que terminar cayendo en un diámetro grande, porque el termotanque, el artefacto al que estamos conectando esa bajada, nos exige este diámetro. ¿Se entiende? Claro. Profe, le hago una pregunta ahí. Si la sección fuera de 1,50 para bajada, ¿podemos tomar el diámetro de 0,03 entonces? Sí, ¿me repetís? Si la sección adoptada fuese 1,50, la teórica, perdón, la sección teórica fuese 1,50, sí. Como hasta 1,80 es el límite de bajada, ¿se puede tomar el diámetro de 0,013? Sí, exacto. Pero no para el termotanque. No para el termotanque, porque en el termotanque tenés que colocar la bajada, el diámetro que te exige el artefacto. Está. Muchas gracias. Bueno, gente, no sé hasta dónde habrá grabado. Son las 5:10. Nos está regalando, nos está permitiendo un tiempo más. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no. ¿Puede poner la planta baja para ver? Le quiero mostrar algo que no entiendo por qué lo hacen. Pongo. Espera que estoy en la presentación, entonces tarda, va para arriba. Planta baja, ya llegamos. Estamos. Ahí justamente, la parte del tanque de bombeo. Yo sé que ingresa el agua con línea de trazo continuo porque va a ir hasta el tanque de bombeo y de ahí sube al tanque de reserva. Sí. Y ahí recién baja a distribuir. Exacto. Sé que ahí hay una línea de trazo porque va a distribuir a la canilla servicio que está cerca de la línea municipal. Pero quiero preguntarle por qué hay 2 líneas de trazo ahí. Quería saber por qué 2.
Acá en esta planta. Sí, ahí. Acá tenés, ya sé, esta que vos me decís acá. Sí. Esta es la línea de conexión. Está representando la conexión con trazo lleno. Y vas a ver al lado una línea de trazos discontinua, o sea, una línea de puntos, que está indicando que esta cañería necesita protección, porque está enterrada. O sea, acá vinimos por pared, entonces no hubo problema. Pero acá tuvimos que bajar y enterrar la cañería, porque es una zona donde no tenemos nada de pared. Entonces tenemos que protegerla, ya sea encamisando en un caño de mayor diámetro o colocándole un techo de ladrillos para evitar de que al hincar una pala esa cañería sea cortada. Entonces se identifica la protección mediante una línea de puntos. Como no sabemos si ahí va a haber piso o no, si hay piso ya no hay más inconveniente, pero no sabemos si esto va a ser un terreno natural o no, entonces se coloca siempre en planos, cuando hay una cañería enterrada, se le coloca la línea de puntos que significa que va protegida. Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, me alegro que hayan asistido a la clase y bueno, tenemos que arreglarnos de esta manera en este tiempo. Así que bueno, disculpen ustedes los inconvenientes, algunas desprolijidades que tenemos, pero bueno, estamos todos aprendiendo en este tiempo. No hay problema, profe. El de hoy salió mejor que el de ayer. Bueno, me alegro. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Ahora cuando se grabe, levanto, les aviso cuál es Dale. el link. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias. chau, chau. Gracias por conectarse.